Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una de las 5 claves de la inocuidad, que es clave temperaturas seguras. Estábamos viendo la clave materias primas seguras, que yo dije que le íbamos a terminar de ver en clase, porque hay algunas cositas que quiero que veamos juntos, y nos quedan 2 claves más. Nos queda temperaturas seguras de almacenamiento, digamos, y después de cocción. Vamos a empezar con esta, ¿sí? Que tiene que ver con no estar en las temperaturas de peligro que ya vimos cuando vimos los factores extrínsecos de multiplicación microbiana. A ver si esto anda. Bueno, recordando, esto es un recordatorio, los alimentos deben estar en la zona de peligro. Recuerden que es entre los 5 grados y los 65 grados, o sea, todas las temperaturas que están entre los 5 y los 65 grados se llaman zona de peligro. Deben estar durante ese tiempo la menor cantidad de tiempo posible. Entonces hay que buscar, siempre hablamos de los alimentos, no hablamos por ahí de recuerden, ¿no? Esto para empezar a combinar conocimiento. No vamos a hablar de una harina, ni del azúcar, ni de una galletita. Estamos hablando de alimentos de alto riesgo de multiplicación microbiana. Las carnes, los huevos, la leche, los lácteos en general, el pescado, etcétera, etcétera. Y los alimentos, todos los alimentos que están elaborados, ¿sí? Un relleno, una pasta elaborada, una tarta, una torta que requiera refrigeración, todo ese tipo de productos. Entonces, para recordar, acá tenemos una bacteria durmiendo debajo de 5 grados para abajo, está, según qué temperatura, está menos activa o dormida, la zona de peligro. Y después tenemos por arriba de los 60 grados, acá vemos que las bacterias a esa temperatura se empiezan a morir. Acá fíjense que dice, esto es un póster, digamos, para informar a la población, 5 claves de la inocuidad de los alimentos, y esto es México, imagínense, así que no es que estamos hablando de algo, estamos hablando de temas que se tratan en todo el mundo, están aprendiendo cosas que es el mismo idioma que hablamos en todos los países. Y entonces, dentro de las 5 claves de la inocuidad, acá hicieron como una llavecita con un 5, está el punto 4, sería mantén los alimentos a temperaturas seguras. Entonces acá dice, no dejes los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas, lo que ustedes ya saben. No descongeles alimentos a temperatura ambiente, siempre en refrigerador. Ahora después vamos a ver eso. Y por arriba de 60, mantener la comida caliente arriba de los 60, el recalentado adecuado elimina microorganismos, recuerden, no las toxinas. Refrigerar los alimentos perecederos lo antes posible bajo los 5 grados, no guardes comida mucho tiempo, aunque sea en el congelador. Bueno, bien, hablemos un poquito acá de las temperaturas, ¿sí? La falta de control de las temperaturas de almacenamiento en frío o en caliente de los alimentos es uno de los factores más comúnmente asociados a enfermedades transmitidas por alimentos. Es decir, que, por ejemplo, no se cocinen bien los alimentos, que los alimentos ya cocidos se dejen a temperatura ambiente por mucho tiempo, que no haya un seguimiento de la cadena de frío, que no funcionen bien las heladeras, que estén sobrecargadas las cámaras o las heladeras. Fíjense que todo lo que tiene que ver con el no controlar el punto temperatura es una causa de enfermedades transmitidas por alimentos y de que se ponga mal la comida. Bueno, esto ya otra vez, no más de 2 horas a temperatura ambiente, que las carnes, los lácteos, los quesos, los yogures, todas las comidas preparadas, sea como dije recién, relleno, pasta, carnes, huevos revueltos, etcétera, chacinados frescos, fiambres, cremas y todo aquel alimento que requiera algún tipo de refrigeración. ¿Cuáles son los momentos críticos dentro de la cadena agroalimentaria en que los alimentos pierden, o sea, están expuestos de alguna manera a cambios en la temperatura o a perder la cadena de frío? En la etapa de compra de los alimentos, en la etapa de recepción de materia prima. El otro día
no me acuerdo quién contó esto de que descargaban los camiones y los dejaban ahí en la calle. Este sería el punto. El funcionamiento adecuado y el orden de las heladeras y los freezer, como les dije recién, que estén sobrecargados, por ejemplo, porque no enfría bien en toda la heladera, por ejemplo. En el descongelado de los alimentos, porque tenemos que pasar esa etapa, y durante un servicio, ¿sí? En un buffet, en una fiesta, en un catering, etc. Estas son algunas temperaturas de referencia en refrigeración. Fíjense que el día de mañana, si ustedes trabajan en una industria alimentaria, puede ser un servicio de catering, puede ser un restaurante de alta cocina, puede ser que hacen la comida, bueno, una fábrica de alimentos, van a tener distintas temperaturas. No todo, si bien a nivel domiciliario, o sea, a nivel doméstico de nuestra casa, o de nuestras, en lo personal, hablamos siempre de 5 grados para abajo, en la industria alimentaria hay algunos márgenes de temperatura. Fíjense, por ejemplo, que el pescado fresco se almacena entre -1 y 2 grados, ¿sí? Por ejemplo, la carne de vaca entre -1 y 4, la carne envasada al vacío entre 3 y -1, los lácteos tienen un poquito más de margen, puede ser de 2 a 5 y a veces a 8, algunos quesos. Los huevos frescos entre 8 y 15, ¿sí? Fíjense que, como ya les dije, no es obligatorio que estén en la heladera, pero los hace durar más. La heladera, ya vamos a tener una clase de huevos. Los fiambres, fíjense, según la indicación del envase, y en general frutas, verduras y hortalizas, en general, no, salvo que uno tenga hortalizas congeladas, pero en general, fíjense que hay una temperatura de margen de 7 grados, que igual eso puede cambiar si es una cámara, porque el aire de la cámara puede desecar las verduras. Ya lo vamos a ver eso también. Temperaturas de referencia en congelado. Los alimentos congelados, lo que se dice frisado, tienen que estar entre -12 y -18 grados. Esta es una temperatura de un freezer, no el de casa, el de nuestra casa en general no está tan frío, pero en la industria alimentaria esa es la temperatura a la que se deben mantener los alimentos, ¿sí? Excepto que algún rótulo, la información, diga algo diferente. Pero esa es la temperatura, lo que se considera de congelado. Bueno, dijimos que había etapas, ¿no? En las que el alimento puede estar expuesto a una pérdida de cadena de frío o exponerse a otras temperaturas o a cambios de temperatura. ¿Cómo resolvemos el tema de la compra? Ya empezamos a ver la elección de proveedores el otro día, en algunos casos que voy a ir yo a comprar alimentos a un comercio, también obviamente voy a recibir materia prima, pero pongamos que yo hago la compra. Sea yo una industria o el día de mañana pueden ser ustedes una distribuidora, un proveedor de alimentos. Siempre primero organizarse, ¿sí? Organizar cómo voy a hacer la compra. En general, uno primero si vamos a un supermercado, por ejemplo, a un hipermercado, a un mayorista, voy a tener que organizarme, y lo deberían hacer también para la compra de su domicilio, primero todo lo que no requiere cadena de frío, ¿sí? Todos los alimentos que dijimos en algún momento que eran los no perecederos, ¿sí? Entonces voy a comprar latas, fideos secos, harinas, polvos para hornear, azúcar, infusiones, todo ese tipo de productos. Después voy a elegir los semiperecederos, las verduras y las frutas, y al final voy a elegir todos los que requieren cadena de frío, lácteos, cremas, carnes, etc. Y siempre tratar de pensar la compra como una etapa en la cual completa, no solamente ir a hacer la compra, sino también pensar en que yo eso tengo que llevarlo a algún lugar, no hacer una compra a las 7 de la mañana y recién a las 6 de la tarde, 5, 4 de la tarde lo dejo en un auto, por ejemplo, y a las 5 de la tarde lo llevo a la fábrica o al domicilio o a donde sea que yo vaya a almacenar esos productos. Tengo que pensar y decir, este día me voy a organizar para hacer las compras y llevar la mercadería y colocarla cada una en donde corresponda.
Vamos a ver los depósitos de secos, de frescos y demás. Cuando recibo alimentos, en este caso me traen, ya habíamos visto el otro día que yo tenía proveedores que me van a traer mercadería a mi emprendimiento. Puede ser un distribuidor, puede ser un frigorífico, puede ser la verdulería del barrio que me lleva las verduras. Yo tengo que ahí en la etapa de recepción chequear las temperaturas de ingreso. Como les dije el otro día, que lo vamos a terminar de ver, tengo una planilla de recepción y tengo motivos de rechazo. Puedo tener una tolerancia para algunos productos, pero para otros no. Entonces, si yo recibo una carne vacuna a 15 grados, o sea, si en el momento que llega y yo controlo con mi termómetro y está por arriba de la temperatura de recepción, la puedo rechazar. En caso que yo la reciba, que ponga en la planilla que está ok, me tengo que organizar para que no quede ahí y no vaya a la cámara, porque esa etapa también yo la tengo que cerrar. Entonces, llega el camión, me descarga la mercadería, hago la recepción y guardo la mercadería cada uno en donde corresponda, ¿sí? Eso hago el chequeo, obviamente, del rótulo, del vencimiento, todo lo que voy a hacer y lo guardo en cámaras, heladeras, freezer o donde corresponda. Heladeras, cámaras y freezer. Bien, para que mantenga la cadena de frío, para que funcione bien, para que gaste menos energía, no es menor, pero no solo las materias primas van a ser su base de ingresos, lo que les va a permitir tener una ganancia y que el emprendimiento funcione y pagar sueldos y vivir. También la energía es un bien, un insumo de mi emprendimiento. Entonces, si yo tengo las heladeras todas llenas de una capa de hielo, van a estar gastando más electricidad para funcionar. Entonces, controlar que las heladeras, cámaras y freezer se mantengan limpios y no tengan acumulación de hielo, por ejemplo, si es un freezer, y funcionen bien, no quede la puerta abierta, y todo eso me permite a mí ahorrar energía, ¿sí? Entonces, siempre este lugar de almacenamiento tiene que estar ordenado, tiene que funcionar bien. Tengo que hacer lo que se llama, a ver si puedo anotar. Tengo que hacer, esto lo vamos a ver después. Esto anda cuando quiere. Mantenimiento preventivo. Es decir, yo puedo en mi establecimiento decir, bueno, voy a hacer manteniendo preventivo y chequeo, ¿sí? Y chequeo, a ver si lo puedo poner acá. Chequeos periódicos. A ver si lo puedo mover. A ver. Chequeos periódicos. Ahí está. Bueno, esto por si le sacan una foto, captura de pantalla, lo que sea. Estas heladeras yo debería hacer un mantenimiento preventivo, es decir, que pongamos que una vez cada 6 meses, por decir algo, ¿no? Pasa el técnico a ver cómo está funcionando. Y chequeos periódicos es si yo tengo una heladera y tengo el termómetro y no tiene la heladera un sistema para un relojito que mida la temperatura, yo lo que debería hacer es poner el termómetro y ver si está funcionando bien, ¿sí? Siempre, o sea, esto va a ser obligatorio, va a requerir una planilla de control de temperaturas. Yo sé que cada vez hay más planillas, porque ya vimos la planilla de POES con Subirón, la planilla de recepción de materia primas. Ahora vemos la planilla de control de temperaturas. Fíjense todo lo que tiene que tener un establecimiento para registrar cómo funciona todo, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con alimentos y que es algo que ingresa al cuerpo de las personas. Entonces, voy a registrar 1, 2 o 3 veces al día, según la complejidad de mi establecimiento, cómo está funcionando esa heladera, ¿sí? Cuando cargo los productos en la heladera, siempre hay que hacerlo con lo que se dice PEPS o FIFO, que yo se los había dicho, que es
esto que dice acá, primero entra, primero sale, esto se llama PEPS o FIFO. El sistema PEPS o FIFO, FIFO, es first in, first out, es que primero entra, primero sale. O sea, voy a poner atrás lo que venza más lejos y adelante lo que venza antes, porque si no me va a quedar ahí atrás las cosas que vencen antes y se me van a vencer, ¿sí? Siempre ordenar, si ustedes tienen, lo hacen ustedes o si tienen una persona la cual trabaja haciendo la parte de o reposición u organización, de hecho lo van a ver en los supermercados que por ahí están acomodando las cosas para que quede lo que vence antes adelante. Esto es muy importante, ¿sí? No les va a pasar lo mismo en su fábrica que pasa en un supermercado que el público agarra lo de atrás. Ustedes van a usar lo que van a tener ahí que se va a vencer antes porque les va a convenir. No sobrecargar ni heladeras ni cámaras. Si está todo hecho un bloque, no circula el aire y no circula el frío y además gasta más energía, ¿sí? Gasta más luz. No dejar la puerta abierta porque pierde energía y gasto plata al divino botón. Tratar de decir, bueno, cargo la cámara y la cierro lo antes posible. Voy a tener que borrar, a ver si me deja borrar todos los dibujos. Bien, y sigo. A ver, tiki, tiki, si me deja seguir, sigo. Bueno, seguimos. Tiki. Orden y no sobrecargar. Esto, por ejemplo, es una cámara de frutas y verduras. Fíjense, está ordenada, no está sobrecargada, tiene sus motores funcionando. No recomendamos poner, por ejemplo, como está acá, alimentos justo por debajo del motor, porque a veces, no debería, pero a veces esto filtra y lo que puedo hacer acá es tener una bandeja por si hay alguna filtración o líquido, digamos, que puede ser condensación, no me salía la palabra. Pero bueno, esto está bastante ordenado. La única observación que le haría a esta cámara es que no recomendamos, como los auditores y en general, que haya cajas que se llaman envases secundarios, que lo vimos el otro día, donde ya hay directamente producto expuesto. Lo que se recomendaría acá es que lo que esté acá adentro, no sé qué es, se retire de la caja, ¿sí? Bueno, acá hay otra, esta es una cámara de un restaurante, ¿sí? Que esté ordenado. Los elementos que están acá deberían tener su respectivo rótulo. Recuerden esto, por favor. Acá no se ve, pero esto debería decir qué es y cuándo vence. Nada más, una etiquetita que diga qué es y cuándo vence. Lo mismo estos envases que están por acá. Esto tendría que estar lo más ordenado y con la información posible. Bueno, esto es una heladera que así no funciona bien. Está totalmente rebalsada de cosas y no va a enfriar bien, ¿sí? Una veces en casa puede pasar, no es muy común en Argentina que tengamos una heladera llena, pero pongamos que hice una compra grande y mi heladera es chiquita, pero en una fábrica de alimentos esto no debería pasar. Lo vemos igual, ¿eh? Lo vemos bastante. Controlar que funcione bien, como les dije, de las cámaras y heladeras, es importante setearla, o sea, si una cámara, el día de mañana ustedes tienen una cámara o un freezer vertical o horizontal, hay que ponerla, la temperatura, hay que ponerla a una temperatura adecuada, que yo sepa que me va a mantener la temperatura que yo necesito adentro sin que gaste tanta energía. Y bueno, acá, por ejemplo, en las cámaras cárneas, por ejemplo, esto es un frigorífico, para controlar si las medias reses están a la temperatura adecuada, usan este termómetro que se llama infrarrojo. Hay otros tipos de termómetros que son muy importantes. Por ejemplo, bueno, este es el relojito de la heladera o cámara, este es un termómetro infrarrojo y este es un termómetro de sonda, ¿sí? Este es un termómetro de sonda porque la sonda se pone dentro del alimento y me permite ver a qué temperatura está ese producto. A ver si... nada, me falta la foto. Bueno,
Por ejemplo, yo puedo tener un termómetro como este que se llama pincha carne, que no tiene cablecito, es parecido a este, pero acá tiene el pinche, lo tiene acá, ¿sí? Yo puedo tener uno de esos, hay de distintos calidades, hay algunos que son bastante económicos que se venden en cualquier bazar y hay otros más costosos que vienen calibrados, que uno sabe que atrás tiene un registro que está calibrado para que la temperatura sea la que dice ahí. Y si yo, por ejemplo, quiero medir la temperatura de envases de queso, del sachet de leche, lo que tengo que hacer es colocar el pincho, para no pinchar un envase, entre dos envases. Entonces, por ejemplo, agarro los sachets de leche y pongo entre dos sachets de leche y me da más o menos una idea de la temperatura del producto. Lo mismo entre dos, por ejemplo, dos hormas de queso o dos envases de queso. ¿Se entiende? Bueno, ¿se entiende? No me van a decir porque es una grabación. Bueno, como les dije hace un ratito, van a tener que tener una planilla, ficha o registro de control de temperaturas. Entonces, ahí, bueno, este, por ejemplo, sería, no sé, mes de septiembre, los días de, bueno, acá 31 no es septiembre, del 1 al 30, el número de cámara o nombre, a veces puede ser cámara de lácteos, carnes, semielaborados, bla, bla, bla. Y acá voy midiendo la temperatura que me dio. Puedo poner acá mañana y tarde, MIT, por ejemplo, y hacer dos mediciones. Me puede dar algunas temperaturas de referencia y esta planilla no está muy buena porque si hay un desvío no me permite anotar acá que no funcionó y qué se hizo. Hay otras, por ejemplo esta, registro de temperatura, tiene fecha, por ejemplo, hora, a qué temperatura estaba el congelador, a qué temperatura estaba el refrigerador, si hay algún incidente y cómo se corrigió. Por ejemplo, acá Juan midió la temperatura del freezer, que estaba a menos 18, estaba correcta, pero la heladera estaba a 10, que esa temperatura está mal. Entonces dice temperatura alta en cámara de refrigerados y la medida correctiva fue avisar al técnico para repararlo, eliminaron el producto afectado y cambiaron de cámara el producto a una que tenga la temperatura correcta. Acá, por ejemplo, en este otro día, Ana registra que está, esto es el mismo día a la tarde, perdón, que el técnico la está arreglando y ya por suerte a las 10 de la noche lograron que la cámara vuelva a la temperatura correcta. Esto sería un buen registro, ¿sí? Me permite saber el historial, qué pasó, cómo corregir, avisar qué es lo que pasó y cómo corregir. Y me deja a mí, a la autoridad sanitaria y a mí, un registro de eventos. Bueno, por favor cerrar la puerta que se escapa el frío, como les dije, mantener la puerta cerrada y no dejar las cámaras abiertas porque es un gasto de energía al cohete y los alimentos fluctúan de temperatura. Bueno, obviamente acá están descargando carnes y durante un tiempo el alimento está expuesto, pero recuerden que tienen que ser menos de 2 horas. Congelado de alimentos frescos. Bien, entonces, ¿qué puede pasar? Si yo tengo alimentos, yo tengo, por ejemplo, un restaurante y hay productos que yo los voy a congelar, por ejemplo, hago un, no sé, relleno, ¿sí? Y por ahí hago relleno como para ir teniendo en una producción de X cantidad de días. Si yo hago un relleno y lo voy a usar y lo voy a congelar, tengo que enfriar ese producto lo más rápido posible, ¿sí? No lo puedo congelar lento, ¿sí? Entonces, para eso, para poder congelar, por ejemplo, un relleno o otro tipo de productos que hago en mi fábrica o por ahí hago algunos productos frescos, yo los vendo congelados, por ejemplo, empanadas congeladas, tartas congeladas. Yo tengo que tener, lo mejor es tener un abatidor, que es una máquina que hace rápidamente un enfriamiento y lo lleva a una temperatura de congelación. Si no, tiene que ser por lo menos un freezer 4 estrellas. Menos no sirve, porque lo que se hace, lo que pasa es que si se enfría lento un producto, lo vamos a ver en métodos de conservación, si yo congelo lento un producto,
se van a formar cristales de hielo adentro del alimento que después cuando lo descongelo va a perder líquidos, ¿sí? Y no va a quedar igual el producto. Entonces yo lo que tengo que hacer es que el agua, el AW que está, ya les puedo hablar de AW porque ya aprendieron qué es, y si no revisen, el AW de un alimento, ese agua libre que tiene, si yo lo congelo rápido, se van a formar cristales o burbujitas de hielo chiquititas. Si se enfría lento, el agua se va a formar en cristales grandes. Y eso cuando descongelo va a perder líquidos. También deshidrata el producto. Por ejemplo, si yo congelo carnes, ¿sí? Y después de una manera lenta y después las descongelo, esa carne va a perder líquidos, va a perder sabor, va a perder estructura. Entonces, tienen que tener un abatidor, ¿sí? La ventaja del abatidor: reduce rápidamente la temperatura del alimento, evita la pérdida de calidad, volumen y peso, congelando rápido, y evita tener que esperar también, porque digamos que uno tiene un espacio reducido, entonces el abatidor me enfría y yo lo puedo pasar a cámara, ¿sí? Desventajas: es caro, pero a largo plazo reduce los costos energéticos, así que no es una desventaja, pero es caro. Bueno, ahora ya, por ejemplo, compramos producto, recibimos producto, congelamos o refrigeramos producto. Ahora viene una etapa que es la descongelación de alimentos, ¿sí? Tengo, por ejemplo, mi emprendimiento, tengo esos rellenos congelados y ahora, ¿qué voy a hacer con ese producto congelado cuando lo quiero usar? Esta es una etapa muy crítica porque mal hecho puede afectar la salud y la calidad de las materias primas y de los alimentos, ¿sí? Porque tengo que salir de esta zona de -18 y llevar al alimento a 5 o más. Entonces, descongelado. Primera opción: pasar a heladera, ¿sí? O sea, como hacemos por ahí en casa, no sé si ustedes lo hacen, pero deberían, sacan lo que está en el freezer y lo bajan a la heladera en un recipiente para que cuando descongele no chorree, ¿sí? Esto obviamente hay que hacerlo con tiempo, porque no se va a descongelar en 2 horas. Tengo que organizarme. Entonces, si yo voy a sacar de cámara de congelado a una cámara de refrigerado, tengo que planificar, ¿sí? Otra opción: para alimentos envasados solamente, por ejemplo, envasados al vacío, puedo colocarlo en agua fría, en un recipiente. Fría quiere decir que el agua esté por lo menos a 15 grados, no agua a 60, 15, 20 grados el agua, y ahí ir recambiándola cada 30 minutos, ¿sí? Esto es como una inmersión se llama. Es complicado y es solo para alimentos envasados. ¿Por qué? Porque si yo pongo en inmersión, por ejemplo, un pollo, ¿qué va a hacer? Va a haber intercambio de líquidos, por ahí va a absorber líquidos, va a cambiar la calidad del producto. Otra opción es el microondas, ¿sí? Y bueno, obviamente acá abajo dice que en algunos tipos de alimento el descongelado es durante la cocción. Por ejemplo, los medallones, los medallones de carne vacuna comerciales, el patty, los medallones también ¿cómo se llama? De medallones vegetarianos, algunas empanadas, las pastas, muchas veces también. Entonces, en ese caso, uno tiene una pasta congelada y directamente se descongela al momento de cocinarse. Para ese tipo de proceso hay que tener bien en claro que el producto alcance la temperatura adecuada en el interior del producto, ¿sí? Por ejemplo, si es un medallón, los medallones comerciales vienen con un grosor pensado para que la cocción en el tiempo que más o menos te dice, más o menos no, que te dice el envase, llegue al centro del producto, la temperatura supere los 60 grados, 65. Si yo hago un medallón de carne vacuna así de alto, tengo que de alguna manera estandarizar en mi emprendimiento cuánto lo voy a tener que cocinar para que yo pinche con un termómetro y haya alcanzado la temperatura en el interior, por ejemplo, de ese medallón. Anótense estas cosas porque son no preguntas de examen, son preguntas de todo, de la vida, ¿sí?
Bueno, entonces, en heladera, el alimento a descongelar debe ser ubicado sobre una bandeja o fuente para evitar la contaminación cruzada. Piezas grandes como un pollo o un trozo de carne pueden necesitar por lo menos 24 horas para descongelarse completamente. Cantidades más pequeñas de comida congelada pueden requerir algunas horas. Todo alimento descongelado no se puede volver a congelar. Quizá vieron en el supermercado que a veces venden algún producto que estuvo congelado, cordero, pollo, y hay un cartel que dice, este producto no se puede volver a congelar. Es porque ya no se puede, una vez que se descongeló, volver a congelar un producto. Bueno, otra forma de descongelar alimentos, dijimos, es el microondas. Si no tiene bandeja giratoria, casi todos los más nuevos tienen, hay que girarlo continuamente para lograr un mejor descongelado. Los alimentos descongelados en el microondas tienen que ser cocinados inmediatamente, porque algunas partes del mismo pueden estar calientes y comenzar a cocinarse durante el descongelado. Entonces, el microondas en general se usa para piezas más chicas, no para piezas muy grandes. A veces es muy despareja el descongelado, a veces no se descongeló del todo en una parte, pero ya se empieza a cocinar en la otra. Entonces es complejo y hay que usarlo con discreción. Inmersión en agua. Controlar que el envase o el envoltorio del alimento esté limpio, íntegro y sea impermeable. Si el envase pierde, o sea, si está pinchado, hay posibilidad de que bacterias del medio ambiente contaminen el alimento o de que el agua se filtre a través del envase roto. Entonces pueden absorber agua los productos y así se afecta su calidad. Entonces, la inmersión es solo para productos envasados con un envase impermeable. Hay hay establecimientos que utilizan en su misma fábrica un tipo de bolsa medio gruesa, de un micronaje grueso, la sellan, tienen selladora y así porcionan, digamos, rellenos u otro tipo de producto para luego descongelarlo en una inmersión. Bueno, entonces, inmersión en agua. Sumergir el envase en un recipiente con agua potable y fría de la canilla. Controlar que el agua se mantenga fría. No puede estar a 60 grados el agua, porque si no es un caldo de cultivo. Cambiarla cada media hora hasta que el producto esté completamente descongelado. Para mantener la calidad e inocuidad del alimento descongelado es importante colocarlo en la heladera hasta que sea consumido. Si yo lo descongelé a la mañana y lo voy a cocinar a la tarde, no lo puedo dejar en la mesada, ¿sí? Mucho ojo con esta situación, el descongelado durante la cocción. Esto se los dije recién. Alto control de que se alcanza la temperatura adecuada en el centro térmico del alimento. En este caso, el termómetro es esencial. Hemos tenido casos de enfermedades porque se colocó una carne picada congelada para hacer una salsa y una boloñesa, pero partes de la picada no se llegaron a calentar. Entonces habían quedado pedazos fríos, bolitas de carne picada frías. O sea que no llegaron a cocinarse, básicamente, y eso es un peligro total. No descongelar nunca alimentos bajo chorro directo, digamos que contamino todo lo que se rodea. Hay videos sobre esto. Voy a ver si les puedo pasar alguno. Y vamos a lo último, que es el servicio, ¿sí? En este caso, un buffet, un evento, etc. En este caso, si es un buffet, por ejemplo, me pongo un emprendimiento, roticería, o hago un trabajo en un hotel en el que hay buffet de cena o almuerzo. En este caso, los alimentos ya cocidos o que requieren refrigeración deben mantenerse como a temperatura mayor de 60 grados si son los calientes o a menos de 5 si son los fríos. O sea, una heladera y en este caso es una batea en donde corre agua y el alimento se mantiene por arriba de 60 grados. Un buffet caliente, por ejemplo, sería este aparato, digamos, que hace circular agua caliente y mantiene los alimentos a esa temperatura. Un control de calidad, me tocó trabajar de control de calidad y medíamos que la temperatura se mantenga por encima de 60 grados en los alimentos calientes.
La temperatura debe estar por encima de 60 grados, tapar antes del servicio, ven que tienen unas tapitas que lo mantiene caliente. Cada bandeja debe tener su elemento para servir, control de temperaturas por termómetro y planillas. Esto debería pasar en un buffet. En el caso del buffet frío, en este caso también puede ser una heladera o acá abajo hay escamas de hielo o agua fría circulante. La temperatura debe estar por debajo de los 6 grados. Cada bandeja debe tener su elemento para servir, control de temperaturas por termómetro y planilla. En una exhibidora, por ejemplo, si yo tengo, como dije antes, una roticería o vendo, como dicen, ven acá, fiambres, embutidos, estos alimentos, esto no deberían, tartas, empanadas, estar acá arriba en una bandeja. Lo vemos a veces, cada vez menos, por suerte acá en Bariloche. En otras ciudades se ve. Esto se tiene que mantener en la heladera, es así. Heladeras exhibidoras deben estar por debajo de los 5 grados. Todo alimento cocido debe mantenerse a temperatura de refrigeración y controlar que las heladeras funcionen bien. Bueno, listo. Acá, hasta acá llegó esta clase de temperaturas seguras de almacenamiento. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo. Chau, chau.